Ahí pues algunas cosas que hacer. Entonces, vamos a seguir trabajando en la representación decimal. Ya el día de ayer pues habíamos trabajado en cómo calcularla, ¿verdad? Pues habíamos dicho que era la división entre numerador y denominador. Y esa división pues debe de ser con punto decimal. Entonces, bueno, para iniciar el día de hoy, quiero que ustedes calculen la representación decimal de la fracción 18 quintos. Voy a dar allí un minuto para que ustedes calculen esa representación decimal y me escriban su respuesta en el chat. Luego vamos a resolver y vamos a ver las otras dos representaciones que tienen diferencias respecto a la que se va a hacer ahorita. Bueno, bueno. Entonces, vamos a trabajarlo. Yo creo de que pues es una representación decimal fácil. Entonces, vamos a tener allí. Colocamos el símbolo de división, el 18 va adentro, el 5 va afuera, y entonces decimos cuántos 5 nos caben en 18, nos caben 3. 3. Por 5 es 15. Restamos, y entonces acá 8 menos 5 es 3, 1 menos 1, 0. 3. Pues como aquí no tengo otro número que bajar, entonces ahora colocamos punto decimal y agregamos 0, ¿sí? Repito, el punto decimal es el que nos permite agregar 0. Entonces digo, ¿cuántos 5 me caben en 30? Ahí caben 6. 6 por 5 es 30. Y entonces ahí restamos. 30 menos 30, entonces nos queda 0. Residuo 0. 6. Muy bien. Entonces, la representación decimal ahí es 3.6. 6. Ok. 3.6. No, 3.6. Así. 3.6. Ahora, vayamos con el siguiente. 20 y sextos. Voy a dar un momento para que ustedes me coloquen ahí la representación decimal. Y entonces pues comenzamos diciendo ahí ¿cuántos 6 nos caben en 20? 3. Entonces, 3 por 6 es 18. 18. Restamos. Como a 0 no le puedo restar 8, entonces presto. Entonces a 10 le resto 8, da 2. Acá me queda 2. 1, 1 menos 1, 0. Entonces, coloco ahí el punto. Punto decimal y agrego 0. Ojo, el número que se volvió a formar. Inicialmente partimos con 20, ahora otra vez tenemos 20. Entonces acá nos va a volver a salir 3. 3 por 6, 18. Resto, me va a quedar 2 nuevamente y si agrego 0 se va a formar otra vez el número 20. Aquí va a quedar otra vez 3. 3 por 6, 18. Restamos 2 y otra vez 20. Y aquí otra vez 3. Y 3 por 6, 18. Y 2. Y así infinitamente. Como aquí en el recibo pues siempre nos queda un número y al agregar 0 estamos viendo que se está repitiendo lo mismo. Lo mismo en la respuesta, ¿verdad? En el cociente. Entonces aquí pues algunos solamente me colocaron como representación el 3.3 y está bien. Pero ahora, esta representación decimal respecto a la anterior, la primera diferencia es de que aquí la división no va a terminar, ¿sí? Esa división es infinita y ustedes pues, se van a terminar la hoja de su cuaderno, van a seguir en un cartel
Después el cartel va a ser insuficiente, va a tener que escribir en la pared. Hasta la pared se va a quedar corta para hacer esa división porque la división no va a terminar. Es infinita. En cambio esta sí terminó. ¿Y por qué terminó? Porque el residuo nos dio 0. Y esta característica del residuo 0 es muy importante porque nos va a ayudar a diferenciar las representaciones decimales. Bueno, ahora vamos a hacer la otra. Entonces vamos a ver acá. Tenemos el 13, perdón, el símbolo, el 11 va adentro y el 13 fuera. Ok. Entonces, vamos haciendo aquí todos juntos, ¿sí? Todos juntos trabajando esta. Entonces, ¿cuántos 13 caben en 11? Ni uno. Ni uno, ¿verdad? Entonces, eso es 0. Entonces, como no hay otro número a la par del 11, coloco el punto, agrego 0. Entonces, ahora tengo 110. ¿Cuántos 13 me caben en 110? 13. No. Nos cabe 8. 8. 8 por 13 es 104. Bueno. Entonces, ahí restando. Para hacerlo un poco más rápido, pues yo sé que aquí nos va a quedar 6, ¿verdad? 110 menos 104 es 6. Entonces, agrego acá el 0. Y entonces ahora, en 60 me caben el 13 4 veces. 4 por 13 es 52. Bueno, restando y entonces aquí me queda 8. Agrego nuevamente 0, ¿verdad? El punto decimal es lo que nos permite agregar los ceros aquí. Entonces ahora decimos cuántos 13 nos caben en 80. 6. 6. ¿Y cuánto es 6 por 13? 78. 78. Bueno, aquí restamos y nos queda 2. Agregamos 0. ¿Cuántos 13 nos caen en 20? 1. 1. 1 por 13 es 13. Acá restamos y nos queda 7. Ahora, ¿cuántos 13 nos caben en 70? Nos caben 5. 5 por 13 es 65. Y 70 menos 65 nos quedan 5. Agrego 0. ¿Y cuántos 13 nos caben en 50? Nos caben 3. 3 por 13 es 39. Aquí restamos y nos queda 11. Y mucho ojo. Aquí pues agrego 0 nuevamente. Y díganme, ¿cuál fue el número que se formó acá? Infinidad, profe, porque se vuelve a repetir. 1000. Eso quiere decir de que entonces vamos a nombrar a esto. Esa repetición que nosotros encontramos ahí es un patrón, a lo cual nosotros le vamos a llamar periodo. ¿Por qué periodo? Porque se repite, ¿sí? El periodo lo podemos ver tanto en si hacemos la división, lo vamos a ver en la división, pero más se va a notar en la respuesta. Porque así como ustedes se dan cuenta, aquí otra vez nos volvió a salir del 110. Eso quiere decir que después de este 3 iba a salir nuevamente 8, 4, 6, 1, 5, 3. Y después de llegar a ese otro, entonces otra vez 8, 4, 6, 1, 5, 3. Y luego otra vez 8, 4, 6, 1, 5, 3. Entonces, allí vemos, yo espero que ustedes estén observando esa característica, ¿verdad? Entonces, así como hay representaciones decimales
sencillas de calcular. También hay algunas otras que necesitan pues de un poco más de procedimiento para poder hacerlo. No estoy diciendo que sea difícil porque no es difícil. Simplemente que hay que seguir con el proceso, ¿verdad? Entonces acá para reconocer eso es necesario hacer la operación. No basta solamente hacerlo con una calculadora, aunque en la calculadora lo podemos notar, pero si el número tiene muchos decimales, va a ser muy difícil observar este patrón, este periodo, ¿verdad? En una calculadora. Entonces, así como nosotros estamos viendo así el procedimiento con división, así yo quiero que ustedes calculen las representaciones decimales. Bueno, entonces, ya vimos ahí, no sé si alguien tiene alguna duda entonces de cómo obtener la representación decimal. No, profe. No. Ok. Entonces, bueno, yo espero de que ya todos hayan copiado. No sé si alguien hace falta de copiar ahí para que le dé un tiempo más. No, profe, ya, copiamos. ¿Seguros? ¿Y los demás? Sí, profe. Ya, profe. Ya. Levante la mano. Que levanten la mano, así ya saben, profe, Bueno, quién es que... entonces vamos a continuar, chicos. Y vamos a ver entonces la clasificación. La clasificación hay de esos decimales. Bueno, entonces voy a avanzar a la siguiente diapositiva. Y entonces acá tenemos lo siguiente. La clasificación de la representación decimal. Entonces se va a dividir en dos grupos, ¿sí? El primer grupo son los decimales exactos. ¿Por qué un decimal es exacto? Entonces nos dice que el decimal es exacto cuando el residuo de la división entre numerador y denominador es 0. Y por eso yo les dije, esta característica del residuo 0 es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque si nos da 0, automáticamente yo voy a decir que esa representación es un decimal exacto. Así como podemos ver en este ejemplo. Pues lo hicimos el día de ayer. 12 quinceavos lo hicimos el día de ayer. Ahí vemos que nos quedó el residuo 0. Entonces, como queda el residuo 0, por eso es un decimal exacto. Ahora, la otra categoría es la de los decimales periódicos, ¿sí? Decimal periódicos. Entonces, ¿cuándo es un decimal periódico? Primero, el residuo no es 0. Nunca vamos a tener en un decimal periódico un residuo 0. Y hay un patrón en la respuesta. Ya dije, ¿cómo se le llama ese patrón? Se le llama periodo. ¿Y qué significa periodo? Significa que algo que se Que se repite. repite. Entonces, aquí, hablando de la respuesta, el número que se está repitiendo es el 3. 3, 3, 3, infinitamente. Entonces, para representar que ese número 3 se está repitiendo, lo que se hace es que se coloca una línea horizontal sobre esos números que se están repitiendo. Y entonces ahí ya dice 3.33 periódico. ¿Bien? Es 3.33 periódico. Entonces, ¿qué significa ese punto 33 periódico? Significa que ese 33 se sigue repitiendo infinitamente. Así como nos pasó con este también. Aquí el periodo era más largo. En el otro de 3, miren, solamente tiene un número, porque el 3 es el que se sigue repitiendo, pero aquí
En este otro, ese periodo es más largo. Tiene 6 números, está compuesto por 6 números el periodo. 8, 4, 6, 1, 5, 3, y eso es lo que se vuelve a repetir. Entonces, esos son decimales periódicos, ¿sí? Decimales periódicos. Ahora, todavía dentro de esta categoría de decimales periódicos se pueden clasificar en dos tipos. Están los puros y están los mixtos. Los decimales periódicos puros son en donde el periodo inicia después del punto, ¿sí? Así como acá, miren. Entonces, está el punto decimal, 2.6 decimal, ¿verdad? Periódico. Y entonces, ¿qué número es el que se repite? Es el número 6, porque ese es el que tiene la línea horizontal, la barra, ¿sí? Eso significa que entonces es el 6 el que se va a seguir repitiendo. Te repito, es puro cuando el periodo, ese número que se repite, va inmediatamente después del punto, ¿sí? Ahora, ¿cuándo va a ser mixto? Cuando el periodo no está inmediato al punto decimal. Aquí pues primero está 0.83, luego está 54 y si nosotros observamos la barra que representa el periodo, solo está sobre los números 54. Eso quiere decir que lo que se repite en el resultado es 54, 54, 54. ¿Qué pasa con ese 8.3? Ese 8.3 ya no se vuelve a repetir porque no es parte del periodo. Entonces, ahí está la diferencia entre decimal periódico puro y entre decimal periódico mixto. ¿Verdad? Entonces, repito, el puro es en donde el periodo inicia después del punto y el mixto es donde el periodo no inicia después del punto, sino varias cifras decimales después. ¿Estamos claros respecto a esa clasificación, chicos? Sí, Profe. sí, profe. Ok. Bueno, entonces, pues... No está tan difícil ni tan... más que todo es aprender a reconocer esas características de las que estamos hablando, ¿sí? Aprender a reconocerlo. Entonces, la hoja de trabajo de esta semana de eso trata. De comparar fracciones, de expresar representación decimal y de clasificarlas. Entonces, el día de mañana vamos a trabajar todavía de último, ahí al principio de clase, vamos a trabajar cómo convertir un decimal a una fracción, ¿verdad? Vamos a trabajar eso, de cómo convertir el decimal a la fracción, la representación decimal a la fracción que lo generó. Y después, pues vamos a trabajar en la hoja de trabajo, ¿verdad? Entonces, así vamos a estar finalizando el día de hoy. No sé si ahí alguien tiene alguna duda antes de cerrar con la clase. No. Ok, yo espero que sí verdaderamente pues no haya duda, que todo esté claro. Entonces ahí vamos a estar finalizando el día de hoy. Entonces, yo les deseo, chicos, que tengan un excelente día. Adiós, profe, feliz día. Profe, feliz día. Adiós, profe, feliz día, hasta mañana. Feliz día. Hasta mañana. Adiós. Profe, feliz día. Adiós, profe. Feliz día. Adiós, profe, feliz día.